Me llamo Robbie y esto es cómo no desperdiciar tus 20. Tengo yo casi 30 años y me he puesto a pensar, no me tengo miedo a los 30. No me siento muy viejo tampoco, pero siento que es un hito importante en la vida de una persona. Ya pasó una década. Entonces hay cosas que uno debe, como que una auditoría, ¿no? Y eso está basado más que todo en cosas que yo me diría a mí mismo. Si yo tuviese 20 otra vez, si empezaría mis 20, ¿qué cosa me diría yo? Primero es aprender de tus errores y dejar tu ego de lado y no tener miedo a cometerlos. No tener miedo a fracasar. Si quieres hacer esto, quieres tener una banda, haz tu banda. Si quieres ser periodista, métete a hacer periodismo. Quieres ser actor, métete a ser actor, ¿no? Los 20 son una etapa en la que tienes que explorar. Eso es. Explora, explora, explora qué te gusta, qué no te gusta. Y, y bueno, y un atajo para saber qué cosa, cuál es tu propósito, qué quieres, o sea, qué es lo que te gusta, es ver el pasado. Ver qué te gusta de niño, qué te gustaba de niño o niña. En tu infancia, qué cosas te atraían, qué cosas te emocionaban, cómo jugabas. Por ejemplo, mi novia, ella es asistente legal y a ella le fascina este tema de argumentar y ganar argumentos, ¿no? Ella ve videos y me dice, mira, o sea, videos de esos abogados que están en corte, ¿no? Y están argumentando, ¿no? Están peleando para ganar el juicio. Y ella me dice, mira, este argumento que me envió este man y el otro y la abogada también, para mí es como que chévere, pero para ella es como que wow, es como que lo siente, ¿no? Es como que incluso ahorita se ha metido a un curso de Harvard porque uno de los profesores es un argumentador genial, ¿no? Un genio. Y bueno, y ella, entonces viendo en el pasado de ella me decía que le encantaba pelear con sus amigos cuando era niña. Tanto que se peleaba en la escuela con niños, le gustaba, era su hobby. Pelearse con niños, no empujarlos, ¿no? Tanto que así que su papá la llevó a karate, la metió a karate, le dijo, ¿sabes qué? Acá saca toda tu energía de que quieres pelear. Y ella ahí se peleó con todos. Entonces, eso mismo, ella me ha dicho que esa misma energía está acá ahora. Ahora no es pelea con manos, ¿no? Ahora es debate. La misma pelea, pero distintos medios. Ahora la pelea son con palabras, con argumentos. Entonces, es así como ella encuentra su propósito, ¿no? ¿Te das cuenta? Tú mismo también tienes que hacer eso. Si estás en tus 20 y quieres saber qué decisión tomar, qué carrera seguir, no, esa es la clave, es el pasado. ¿Qué hacías? Por ejemplo, yo me acuerdo que me encantaba agarrar la cámara de mi papá y yo grababa cosas, ¿no? Me gustaba actuar como si yo fuera presentador de televisión, me gustaba como que hacer efectos con la cámara, una cámara antigua, una cámara de esas grandes, pesadas, que te la ponías acá y pesaban, con VHS, ¿no? Eso traducido acá, ahora lo que hago ahora es eso, básicamente es creación de contenido. Yo creo contenido para clientes, para mí. Entonces eso básicamente lo que hago. Yo he terminado haciendo lo que he hecho siempre. Entonces, si alguien me hubiese dicho eso, Sebastián, enfócate en tu infancia. Cuando yo tenía 20, la historia habría sido completamente distinta. Yo habría estado... Yo me habría ido a la creación de contenido en one, rápido. El siguiente punto es el miedo. Y en mis 20 yo las pasé con bastante miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a si mis papás me van a validar. Mis papás, mis amigos, por la carrera que elegí, ¿no? ¿Qué van a pensar de mí?
qué va a ser de mi futuro, ¿no? Entonces, tomar decisiones basadas en el miedo son decisiones malas, porque el miedo es una energía que te paraliza. Y el miedo como emoción es temporal. Entonces, si usas el miedo, si lo utilizas como motivador o como herramienta para tomar decisiones, te está basando en una emoción. El miedo es una energía, es un motivador fuerte, el miedo. Las élites, los gobiernos utilizan el miedo bastante para controlar a las masas. El miedo es fuerte. El miedo paraliza. Entonces te hace perder tiempo. Lo que yo le diría a mi Robbie del pasado, ¿no? Que tiene 20 años, sería esto. Sería, deja de tener miedo. Pero una cosa es decirlo, ¿no? Oye, deja de tener miedo. Y se te desaparece el miedo. No funciona de esa manera. Nosotros tratamos de evitar el miedo. Y lo voy a decir con una anécdota. Yo cuando tenía 21 años, 21 o 22, terminé con una novia que salía. Después de terminar con ella, estuve un año jugando videojuegos. Un año de mi vida jugando videojuegos con mi hermano. Fue divertido. Pero ahora que lo veo es que no hice nada. En verdad no. O sea, regresaba de la universidad en una carrera que no me gustaba y que nunca seguí y me dedicaba a jugar videojuegos. ¿Por qué? Porque nunca quise enfrentar el miedo. El miedo a encarar la situación de que me sentía solo y que ella me hacía falta. Entonces, este escape, como digo, te paraliza. Te hace buscar otras cosas. Quizás otras personas no son los videojuegos, son las drogas, son la televisión, Netflix. No digo que esté mal, ¿no? Pero tienes que ver de dónde viene eso. O sea, si alguien me hubiese dicho, Sebastián, mira, ¿por qué juegas tantos videojuegos todos los días? Y yo ni siquiera era bueno jugando videojuegos. O sea, en verdad, era bien malo. Pero lo jugaba siempre. Pero si alguien me hubiera dicho, oye, te das cuenta que estás escapando porque estás escapando de algo, que no quieres encarar algo. Bueno, si alguien me hubiese dicho eso antes, la historia habría sido distinta. Entonces, es eso, es el miedo, procésalo. El miedo, bastantes personas dicen, no tengas miedo. El miedo hay que encararlo, pero no de una manera de, sí, yo versus el miedo, no, yo, el miedo. El miedo hay que encararlo, pero así como cuando encaras a tu persona, a la persona que amas, ¿no? La encaras, la ves. Le ves a los ojos, ¿no? Le estás por besar, ¿no? Así encaras el miedo. Así le agarras. Y le dices, ¿qué pasa? Ya te pones a procesarlo. Eso es procesarlo. Y te preguntas, ¿por qué tienes miedo? ¿Por qué juegas videojuegos? Porque me siento solo. ¿Por qué te sientes solo? Porque no estoy con mi novia. Entonces, ahí procesas, vas hasta la raíz, ¿no? ¿Qué falta? En mi caso era amor propio. ¿Qué falta? ¿Por qué necesitas a una persona para sentirte completo? Para no sentirte solo. ¿Por qué necesitas a una persona? Si alguien me hubiese dicho eso, wow, habría sido distinto. Entonces, en ese caso el mío era, yo no quería enfrentar eso. Y ahora es más fácil porque las herramientas que tengo son distintas. Ahora puedo procesar el miedo fácilmente. Entonces, eso es una herramienta muy importante, muy, muy importante para la toma de decisiones y para la vida en general. Y bueno, eso, procesar el miedo. Procésalo. Si estás entre una decisión grande, mira, la decisión que tengo, este camino es base al miedo. ¿Miedo de qué? ¿No? O sea, de que va a pasar algo malo. ¿O es basado en
que es lo que debería ser, ¿no? Motivado por la inspiración, ¿no? Otra cosa es eso. Cuando procesas el miedo, una vez que lo procesas, el miedo se va. Porque el miedo es una parte tuya. Y no estoy demonizando el miedo, porque el miedo es parte humana. El miedo nos hace humanos. El miedo es necesario, ¿no? O sea, no quiero tocar el fuego porque me da miedo que me voy a quemar. Me refiero a que veas el miedo, lo mires y le des un beso y le digas, todo va a estar bien. Porque es una parte tuya, el miedo es una parte tuya. El miedo es una parte tuya. Cada vez que sientas un miedo, imagínate que el miedo es tu niño interior, no es tú, pero el miedo. ¿Qué le dirías, no? Le dirías, oye, todo va a estar bien. Le preguntarías, ¿por qué? ¿Qué tienes miedo? ¿Por qué, no? ¿Qué pasa, no? Y ahí irías a la raíz profundo, ¿no? Entonces, ¿qué es? ¿Hay un trauma? ¿Hay pensamientos limitantes que tienes? Entonces, eso. Procesa el miedo. No tengas miedo de procesar el miedo. Una vez que lo haces es más fácil. Y la técnica que uso es, en verdad, cierro mis ojos, siento que el miedo me invade y voto. Porque el miedo es energía y la energía no puedes destruir energía. Si quieres destruir, no puedes, quiero dejar de tener miedo, la energía no se destruye, la energía se transforma. Y tener miedo está bien. Hay una escala de niveles de transformación. Y esta escala tiene bastantes emociones, ¿no? Está apatía, duelo, que es dolor, ¿no? Miedo, ira, coraje, deseo, propósito y amor. Siempre tienes que identificarte dónde estás ahora. Ahora, otra vez, no digo que esté mal sentir estas emociones, las emociones de abajo. No está mal, para nada, porque esto nos hace humanos. Pero algunas de ellas nos paralizan y no nos dejan seguir con nuestra vida, ¿no? De una manera saludable. Entonces, por ejemplo, en este caso, si estás en el miedo, la técnica que tienes que hacer es irte a la ira. Tienes que pasar, no puedes saltarte del miedo al propósito o al amor. Tienes que pasar por la ira. Y por eso siempre funcionan. ¿Te has visto esos videos de motivación que dicen, oye, deja de hacer estupideces, y deja todo, no deja el Netflix, el porno, deja todo y get your shit together, ¿no? Ponte las pilas, ¿no? Hustle, ¿no? You have to hustle, como que tienes que, como que es alguien como que te está, como que do it, ¿no? Como que más que todo esto resuena con bastantes personas que están estancadas en el miedo, ¿no? Como que estoy en mi día a día, ¿no? Trabajo y no cumplo mis sueños, ¿no? Entonces eso hace que las personas despierten, ¿no? Y tengan ira, ¿no? Que del miedo te pasa la ira. Y por eso esos videos de motivación funcionan. Porque te hacen como que, sí, te hacen despertar, como que sí, tengo que hacer esto, como que... También son videos que te pasan a veces tus familiares, ¿no? Como que tienes que hacer esto, porque si no vas a hacer esto. Eso te sube en esa pirámide. Te sube miedo, pero nunca es bueno quedarse en ira. De ahí tienes que irte a coraje. Coraje, y de ahí a deseo, de ahí a propósito, de ahí a amor. Y casi siempre vamos a estar así, ¿no? Pero siempre es bueno estar consciente de dónde estás. Esta herramienta es genial. Es un libro llamado Power versus Force de David Hawkins. Bueno, sigamos.
Bueno, estamos en eso de que explora, ¿no? No tengas miedo en explorar. O sea, y eso también se aplica en las relaciones amorosas. Por ejemplo, no te... Si eres hombre, mujer, no binario o lo que sea, no tengas miedo en... O sea, tiene que estar abierto. Una persona tiene que estar abierto, abierta, abierte. Estén abiertos. Estén abiertos a qué otras oportunidades hay. No se encasillen en una persona, ¿no? Yo sé que hay personas que conocen a muy temprana edad, ¿no? El amor de su vida y se casan, lo cual está bien, pero no sucede siempre. Yo diría eso, que estés muy abierto a otras posibilidades, ¿no? O sea, por ejemplo, eres una chica y tu novio es como que te trata mal, por ejemplo. No te quedes como que, ay, así, así, igual me voy a quedar con él, igual él es el amor de mi vida y lo amo. No, abre tu mente, te puedes conseguir mejores cosas. Siempre te puedes conseguir mejores cosas. Y cuando estás en la etapa, especialmente en tus 20 tempranos, ¿no? Sal a explorar, ¿no? Tampoco digo que sean promiscuos, pero estén despiertos a la posibilidad de otra cosa, de algo mejor. Hablando de relaciones, también amistades. En relación con las amistades, em, un amigo siempre va a querer lo mejor para ti. Siempre va a querer lo mejor para ti. Y en mi vida, yo estoy agradecido porque nunca, o casi nunca, me han tocado malos amigos. Malos, ¿no? Malas influencias. Siempre he tenido buenas influencias. Amigos que hasta ahora me hablo con ellos y amigos que en verdad quieren lo mejor para ti. Otra cosa es que a los 20 yo creía que tener más amigos es mejor. Sinceramente, el más pequeño que es tu grupo de amigos, mejor. Es como que cantidad, siempre la calidad va a ser mejor que la cantidad en cuanto a amistades. Um, y esto yo lo aprendí, yo lo valoré. Una vez que cuando vine a Canadá tuve un amigo que yo consideraba mi mejor amigo. Y lamentablemente al final nos terminamos peleando por una chica. Y, o sea, nos peleamos con puños. Y siempre es bueno saber qué amistades son tóxicas. Y eso tienes que cortar, ¿no? En mi caso, yo sí lo corté. Yo corté la amistad con ese amigo muy rápido. Um, sí, me acuerdo que no nos peleamos. Salimos en una cita doble y él le, le tiró una cachetada a una amiga y yo le di una reprimenda, ¿no? Le dije, oye, no hagas eso. Y él me tiró otra a mí y ahí empezamos a pelear. Y bueno, de ahí cometí el error de no cortar la amistad porque no me di cuenta, ¿no? Era la primera vez que yo me peleaba con alguien. Así, ¿no? Seriamente. Pero me siento afortunado de que me di cuenta al poco tiempo. Y me di cuenta, no, esta relación es tóxica. Esta... Porque de ahí me di cuenta que él trataba mal a su novia. Y, y bueno, o sea, otra cosa también, él era magnéticamente sociable. Era un... Tenía un magnetismo social y un carisma único, ese amigo.
que le caía bien a todo el mundo y a mí me caía bien también. Pero eso es otra cosa que hay que tener en cuenta, de que hay personas que a veces te caen muy bien, pero tienen un problema, ¿no? Por muy perfecta que parezcan, tienen un problema y en verdad lo mejor es alejarse. Tú no estás, tú no estás para arreglar a alguien, tú no estás para mejorar a alguien. Suena frío, pero es tu vida. Porque imagínate, si tú no puedes arreglarte ni a ti mismo, ni a ti misma, ¿por qué vas a intentar mejorar a alguien, ¿no? A solucionar los problemas de alguien? Si ni tú sabes tus problemas, los problemas de esa persona son, que pueden ser, ¿no? Inmensos. Y si peor todavía, si esa persona no quiere que le ayudes, es como que te vuelves un esclavo de eso, ¿no? Entonces lo mejor es cortar relaciones con personas tóxicas. Y bueno, ¿cómo sabes si una persona es tóxica o no? Tienes que pasar por el puente, ¿no? Tienes que conocer, tienes que vivir experiencia con la persona y darte cuenta. ¿La persona quiere lo mejor para mí o no? Otra cosa también es cómo la persona trata a sus padres. Y esto aplica también para las relaciones. Por ejemplo, yo con este amigo, una vez escuché la conversación de teléfono y él se estaba peleando con alguien, estaba gritando. Y de allí él me dijo que era su mamá, que estaba llorando por algo que él hizo. Y él, como que a él no le importaba, ¿no? Entonces y ahí me di cuenta y dije, bueno, en ese momento no me di cuenta, pero ahí pensé, wow, ¿por qué trataría mal a su madre, no? Algo que yo no hago. Saludos a mi mamá. Em, ya, y eso, pero esas pequeñas cosas, ¿no? Si esa persona trata mal a su madre, ¿cómo crees que te va a tratar mal? Perdón, si esa persona trata mal a su madre, ¿cómo crees que te va a tratar a ti? Otra cosa, el trabajo no es tu vida. El trabajo no es tu vida y no, en verdad, no te mates por algo, por un trabajo. Yo me, como que me esforzaba demasiado en un trabajo y también era por el miedo. Miedo a que no me voten, miedo a que probar que soy el mejor. Porque hay, como dije, hay dos motivadores, el miedo y la inspiración. Tienes el miedo porque crees que te van a votar y eso es vivir bajo estrés que te afecta a la salud. O quieres estar inspirado, como que ser un imán hacia, no sé, tu mejor performance laboral, ¿no? O sea, hacer bien tu trabajo, trabajar bien. ¿Estás inspirado a eso o estás como que en base al miedo? No, hay miedo e inspiración. Y en mi caso yo a veces tenía trabajos y yo pensaba que eso era como que este iba a ser mi trabajo para siempre, que este iba a ser mi vida. Y lo hice por muchos años. Pero no hay nada mejor que alguien que trabaja para sí mismo. O sea, ten una vida y siempre invierte en ti mismo. Invierte en ti mismo. Lee libros. Si no lees, mira videos documentales.
Ponte en cursos que te gusten, ¿no? A ver, no, este también es medio cliché, pero este, no te compares con otras personas, porque otras personas están su camino es distinto. El camino de otra persona sí puede ser distinto, así que no te compares que esa persona es más exitosa, ¿no? Que esto, siempre compárate contigo mismo, como que soy mejor persona de lo que fui en el pasado, el año pasado, hace 5 años, hace 10 años. Porque tú no sabes lo que ha pasado a esa persona. Otra cosa es, tus 20 años no son para que ahorres dinero. No pierdas el tiempo ahorrando dinero. Inviértelo en ti. Invierte todo en ti. ¿Quieres tomar este curso? No sé, ponte oratoria. Ponte el curso de oratoria. ¿Quieres tomar este curso de actuación? Ponte el curso de actuación. ¿Quieres formar este negocio? Hazlo. ¿Quieres irte a otro país? Ok, ya. Hazlo. Manda a otro país, estudia en otro país, ¿no? Porque tus 20, como dije, es el momento que tienes que explorar. Y bueno, por último, este es algo que a veces me repito y me alivia bastante. No te tomes las cosas tan en serio. No te tomes la vida tan en serio. Porque a veces, no, creo que siempre. Siempre mira la vida con optimismo porque cada cosa que te pase, así sea mala, tú no sabes si es mala o no. Me acuerdo, cuando yo vine a Canadá, me hospedé con mi tía. Mis tíos, acá muy agradecido con ellos, nos dieron un espacio a mí y a mi hermano para vivir aquí en Canadá. Nos dieron un cuartito. Por cosas del destino, nos tuvimos que ir de la casa. En ese momento, es un momento que uno puede creer que es malo, porque no vas a estar seguro en una casa con tus familiares. Pero viéndolo de otra perspectiva, ahora yo lo veo como que fue necesario, porque de allí, una vez que yo me fui de la casa de mis tíos a otra casa, empecé a hacer varias cosas que me hicieron libre. Conocí gente, cometí errores, sí, pero todo eso me llevó a donde estoy ahora. Bueno, y eso es lo que yo le diría a mi yo del pasado, ¿no? Mi yo de que tiene 20 años, ¿no? Eso yo le diría. No cambiaría nada. Nada, nada, no otra cosa. No cambiaría nada más. Em, y bueno, si estás viendo, muchas gracias por ver este video. Me gustaría subir más de este contenido, en verdad. Me gusta subir este contenido. Bueno. Y bueno, voy a sacar una canción llamada 30, porque voy a cumplir 30 y es una canción dedicada a mis 30. Y puede ser que cuando estés viendo este video yo ya la he sacado. Así que chequéalo en el link de abajo.